Forever FM. 8 de la mañana, 35 minutos. Iniciamos el diálogo con el economista Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores, actualmente en licencia y trabajando con los comités de la Revolución Ciudadana, como en algún momento dijo que había hecho un alto en la Cancillería para trabajar desde los barrios. Buenos días, Ricardo, aquí a nuestros estudios por primera ocasión, mientras estás en el gobierno. Seas bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que pueda estar aquí porque tengo mucho deseo en estar en los medios de comunicación en Guayaquil, pero le he reclamado al equipo de prensa de la Cancillería que ellos están tan preocupados de que yo haga una agenda de trabajo. Le digo, la agenda de trabajo incluye también la comunicación, y la comunicación en mi ciudad es la que me interesa además, así que me alegro mucho de estar contigo, Washington, y con los oyentes de Forever. Ahora, Ricardo, es, digamos, algo normal en este momento discutir el tema del diálogo nacional. Ustedes lo han planteado para la equidad, la justicia social. Pero por otra parte también es necesario superar algunas distancias que hay con quienes hacen la oposición por temas políticos, económicos, sociales que está viviendo el país. El gobierno propone el diálogo, pero lo ha hecho siempre enmarcado, dice, en los principios de la Revolución Ciudadana, y los opositores dicen que no, que inclusive coincidentalmente son de izquierda, y ellos manifiestan que durante 8 años previos no hubo diálogo, que hubo más bien una burla. ¿Cuál es la evaluación que hace Ricardo Patiño en este momento para apoyar justamente a que se dé esta posibilidad en el 9º año de gobierno? Bueno, hay que decir algo. No podemos dejar de reaccionar ante una declaración como la que acabas de recoger, digamos, de algunos sectores de la oposición, cuando dicen que no ha habido diálogo. Te debo decir algo, Washington, y eso es importante que la ciudadanía lo recuerde, porque hay que recordarlo. Las leyes antes de nuestro gobierno, las constituciones antes de nuestro gobierno, no se consultaban con el pueblo. Ahora lo hacemos. Esta es la primera constitución que se hace en cada artículo. Te digo porque ahí nosotros íbamos a Manta, yo creo que, a Manta y a la tierra de Eloy Alfaro permanentemente para discutir cada artículo de la Constitución. Era un debate enorme, eran ríos de personas que llegaban a Montecristi, que llegaban al lugar que constituimos especialmente para hacer la Constitución, y después de eso todas las leyes, y tal vez algunas excepcionalmente no lo hicimos, y por eso hemos tomado una rectificación en el caso de la ley de herencias y la ley de plusvalía. Pero prácticamente el conjunto de leyes y la Constitución la hemos hecho en discusión abierta con nuestro pueblo. Y no olvidemos que la Constitución anterior, la Constitución neoliberal de 1998, se hizo en un recinto militar, para que nadie pasara. Nosotros la hicimos en Montecristi, en la cuna de Alfaro, y con la participación de mucha gente. Y después cada ley la hemos hecho en discusión y en diálogo con nuestro pueblo. La ley de aguas, por ejemplo, fue una ley debatidísima, pero de manera amplia por todos los sectores que tienen que ver con el tema de la distribución del agua, tanto para riego como para consumo humano, como agua potable. La ley de tierras que se está discutiendo ahora, se está discutiendo en cada uno de los segmentos de la población. La posibilidad de las enmiendas tiene 9 meses discutiéndose en todos lados. Entonces hay que decirlo con claridad. No es cierto que este gobierno está comenzando a discutir, no. Hemos discutido y hemos dialogado, más que discusión, hemos dialogado y construido la nueva normativa en este país a través del diálogo. Ahora, lo que hay que decir es algo. Esos cambios que estamos haciendo una verdadera revolución en este país. Estamos cambiando este país significativamente. Siempre tiene personas que son afectadas. Cuando tomamos la decisión de regular el mercado financiero, los bancos no estaban contentos. Acuérdate todo lo que dijeron, que se iba a acabar el sistema financiero, que se iba a destruir, que cómo era posible que pusiéramos normas. Sí, hay que poner normas. El sistema financiero no puede estar por encima de todo. Tiene que haber regulación. Y así sucesivamente, cuando hemos tenido que regular
por ejemplo, el manejo de la deuda, no regular, sino renegociar la deuda externa, que tantos beneficios le produjo al país. Claro que los tenedores de deuda no quedaron contentos. Cuando hemos tenido que cambiar el sistema educativo y el sistema de salud para que haya atención suficiente, amplia a la ciudadanía, hay quienes no estaban contentos. Hay gente que queda afectada por las transformaciones que hacemos, porque muchos grupos del país, sociales, políticos, económicos, habían estado acostumbrados a manejar como espacios de poder que impedían que un gobierno pudiera hacer los cambios que hemos hecho. Por eso hubo que cambiar la Constitución, por eso es necesario cambiar las leyes, para que sea posible manejar un país y construir un nuevo país, porque ese país viejo es el que teníamos que dejar de lado para tener un país distinto ahora. Y entonces alguna gente dice, no hay diálogo. No, sí hay diálogo. Algunas personas pudieran no gustarle los resultados del diálogo, bueno, eso puede ser, pero el conjunto, la mayoría del país, entiende que estos cambios son cambios positivos para los ecuatorianos. Bien, cuando comenzó el gobierno, el 2007, Ricardo Patiño, todo el mundo quería el cambio, o sea, queremos olvidarnos de esas viejas estructuras, etcétera. Inclusive grandes grupos de izquierda se fueron sumando en el apoyo paulatinamente en la campaña electoral. Pero, por ejemplo, cuando he conversado con Jorge Guamán, el prefecto de Cotopaxi, él dice, ¿de qué diálogo nos hablan si hemos dialogado para la ley de agua durante 6 meses? Se crearon 12 mesas, y no sé, pues Ricardo, si él está exagerando, dice, y a la larga hicieron ellos la ley que originalmente tenían como proyecto, el gobierno, y a nosotros no nos incluyeron en esa ley ni un punto, dice, y finalmente dice, pero ni siquiera una coma. ¿Qué es esto? ¿Una percepción equivocada de Jorge Guamán cuando él dice, fuimos a dialogar y finalmente ni una coma nos incluyeron en la ley definitiva? Mira, tal vez están refiriéndose al tema del reglamento. Hubo un fallo en la elaboración del reglamento, pero la ley fue una ley absolutamente consensuada. No, él me habló de la ley. Ah, bueno, sí. Mira, fue una ley absolutamente consensuada. Puede ser que Guamán, que el prefecto, por quien yo guardo una especial consideración, un respeto particular, lo conozco, hemos conversado mucho desde inicios del gobierno, incluso en la época de la campaña electoral. Apoyador del gobierno. En la época de la campaña electoral. Y a lo mejor algunos criterios pudieran no haberse considerado, pero estamos hablando del conjunto de las juntas de agua del país. Y ese conjunto de las juntas de agua del país ha apoyado la elaboración de esa ley. Es decir, estamos hablando de una persona, insisto, por quien guardo una especial consideración y respeto, que no considere que hayan sido tenido en cuenta sus opiniones, pero a veces la gente también, en medio de los micrófonos, exagera un poquito las cosas. Los empresarios, por ejemplo, dicen, ¿de qué vale diálogo? Si fuimos a dialogar, propusimos soluciones al gobierno y luego nos retiramos y nadie había mencionado el proyecto de ley de herencia y plusvalía y cataplum que nos pusieron esto, ¿verdad? Sí, bueno, pero, entonces por eso dicen, ¿qué diálogo? Pero no hablemos ya, pero lo que pasa es que a veces se dice lo siguiente, decimos, por ejemplo, el tema de Guamán, del prefecto de Cotopaxi, pero pregunta, ¿qué pasa con el conjunto de la población indígena del país? Dice, los empresarios. Puede ver alguna representación de los empresarios. Pregúntale al conjunto de los empresarios de este país, al conjunto. Yo he hablado con muchos, especialmente los pequeños y medianos, si están satisfechos o contentos con los cambios que en este país se hicieron. Y hasta ahora te digo, de las personas con las que yo he hablado, de los sectores empresariales, no encuentro uno que no me diga, Ricardo, nunca hemos estado, nunca en la vida, en nuestra época de empresario, hemos estado tan bien como con este gobierno. O sea, no han estado tan bien, ¿por qué? Porque este es no porque se beneficia a los empresarios, sino porque el beneficio que tiene la ciudadanía, la mejora que tiene en el nivel de vida, implica un importante mejoramiento en la demanda, y los empresarios fundamentalmente viven de una buena demanda. Un pueblo empobrecido tiene a empresarios absolutamente insatisfechos. Un pueblo que tiene capacidad de consumo tiene a los empresarios contentos porque tienen cómo vender. Entonces, esta es una cosa que beneficia a todos.
Pero dices, los empresarios dicen que estuvimos conversando y no nos hablaron de la ley de herencia. Tampoco. No, y también de la salvaguardia, ¿no? Y aquí hemos conversado con el presidente de la Cámara de Industria, presidente de la Cámara de Industria, el presidente de la Cámara de Comercio. La directiva del gremio. Pero no necesariamente esa directiva refleja o representa, porque mucha gente se mete en estas campañas para hacer política. Esa es la realidad. Conocemos algunos, podríamos poner algunos ejemplos de ex presidentes de las cámaras de comercio de Guayaquil, de Quito, que ahorita o que han estado en francas campañas electorales. O sea, muchas veces la gente se mete en eso no tanto por defender a su gremio, sino por un escaloncito político en adelante. Pero quiero decir, es un tema de ideologías, de visiones. No es solamente eso, porque ciertamente que hay ideología. Nuestro gobierno tiene una ideología, lo hemos dicho con claridad. Nosotros somos un gobierno de izquierda. Cuando hablamos de izquierda, hablamos de un gobierno que busca transformar la realidad anterior. Esta es fundamentalmente la concepción. Cuando hablamos de izquierda, estamos hablando de cambiar el statu quo, lo que antes sucedía en este país. ¿Cuál era la situación que vivíamos antes en el país? De una miseria desbordante, de una inestabilidad política fenomenal, de una dificultades económicas para el conjunto de la población, del control por parte de determinados grupos y élites del poder sobre lo que sucedía en el país. Era necesario transformar eso y construir una sociedad distinta, en donde haya equidad, justicia social, desarrollo económico, no dependencia internacional, integración, etcétera, etcétera. Y eso hemos ido construyendo. Esa ideología que nosotros manifestamos desde el principio de la campaña electoral del 2006, esos planteamientos, esas propuestas de gobierno, las hemos cumplido y con excelentes resultados que se reflejan en una aceptación inédita para el Ecuador. No ha habido ningún gobierno, que incluso de los 3 últimos que duraran, creo que el que máximo duró 2 años y medio, otro se fue a los 6 meses, porque no cumplieron con su pueblo, porque no hicieron lo que dijeron que iban a hacer, incluso algunos. Nosotros lo hemos hecho. Por eso, después de 8 años y más de 8 años y medio de gobierno, tenemos una de las aceptaciones, de las valoraciones, de la calificación a la labor del presidente más altas del mundo. Y no con eso quiero decir, estamos contentos y ya no hay nada que hacer. No, tenemos que seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Ese es nuestro afán, nuestra obsesión, si tenemos alguna obsesión, es mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, no de un grupo que quiere que le consulten solamente a ellos y que digamos, aparece, como muchas veces han aparecido anteriormente, como o quiere ser, digamos, el que dictamina y dice esto de que hay que hacerse de esta manera, y si no me hacen caso yo te hago relajo. No, tenemos que, y en eso el presidente ha sido muy claro, si me tengo que ir, nos lo dice muy frecuentemente en las reuniones de conducción de gabinete o del buró. Si tenemos que irnos porque el pueblo ecuatoriano no está contento con nosotros, nos vamos. Nosotros no vamos a estar aquí, no estamos aquí pensando en nuestro futuro político, estamos pensando hacer las transformaciones. Si el pueblo quiere estas transformaciones, vamos adelante. Ricardo, ¿pero no crees que la consulta popular, por ejemplo, por el tema de las enmiendas constitucionales, podría ser esa una manera de saber si el pueblo realmente está de acuerdo? Porque según encuestas, y verdad, hay encuestas y encuestas, el 82% de ecuatorianos pide ser consultado, sobre todo en el tema de la reelección indefinida. Y otra vez, vamos al tema de la reelección. Justamente ese es el principal problema que tienen muchos de los opositores a nuestro gobierno. ¿Cuál es el tema? Depende de cómo se lo presente. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Nosotros estamos planteando que los ciudadanos ecuatorianos no tengamos menoscabada nuestra libertad para elegir o no a una persona a la que le damos nuestro mandato. Eso es lo que estamos planteando. Se lo dice de otra manera, la reelección indefinida, incluso se dice la reelección indefinida del presidente. No es ese el planteamiento. El planteamiento de la enmienda es que el pueblo ecuatoriano pueda tener la libertad de elegir cuantas veces quiera a un alcalde, a un asambleísta, a un concejal, a un consejero, a un presidente de la República. No es la reelección indefinida de Correa. Lo que pasa es que
la manera en que se lo presenta quiere tergiversar la cosa, y es como plantear, es que Correa quiere reelegirse indefinidamente. Primero, no quiere hacerlo, o sea, desde su sentimiento, desde su corazón lo ha dicho ampliamente, y Correa es una persona que, como todos sabemos, no se le cuece nada, digamos, en la boca, ¿verdad? Lo dice abiertamente, es una persona absolutamente transparente y frontal. Él no quiere. ¿Cuál es la diferencia de Ecuador, Ricardo? O sea, cuando hablamos de que la democracia tiene uno de los puntales, la alternancia o alternabilidad. Colombia, por ejemplo, acaba de eliminar la reelección, inclusive por una sola ocasión. ¿Por qué Ecuador, a diferencia de otros países, busca que pueda darse reelección definida? No es que Ecuador busca. La mayor parte de los países del mundo, de los países desarrollados a los que a veces queremos seguir, tienen reelecciones indefinidas. No, por ejemplo, Estados Unidos en 2 ocasiones y se fue. Hasta hace algunos años atrás. Justamente ya cambiaron porque era un error cuando se mantenían en el cargo. En todos los países europeos pueden mantener. Comenzaba la demagogia, el manejo del aparato estatal, etcétera. No es por... No, eso pasó en Estados Unidos, por eso lo rectificaron, la enmienda. En la mayor parte de los países europeos hay reelecciones indefinidas. La señora Merkel ya va a su 4º periodo. Y la gente dice, no, es que es otro sistema, no. Peor todavía, porque allá es un sistema legislativo, parlamentario. Entonces ella es primer canciller, no es presidenta. No, sí, pero es la que ejerce el poder. Y en ese país, como en España, como en Francia, como en la mayor parte de los países europeos, ni siquiera es que es por el voto popular, libre de los ciudadanos, que son presidentes o primeros ministros, sino que lo son por un acuerdo político entre los partidos políticos, que uno podría decir, no, pues es el colmo que por acuerdos políticos, podríamos decirle, para decirlo feo, por amarres políticos, alguien pueda sostenerse en el poder tanto tiempo. No, en el caso del Ecuador nosotros estamos planteando que sea por una decisión de la ciudadanía, que la ciudadanía pueda decir, sí, yo quiero que el señor Washington Delgado sea presidente este año, después de 4 años, yo quiero que siga, porque lo está haciendo bien, y después de 4 años, bueno, ya no quiero que siga porque tal vez lo está haciendo bien porque ya me cayó mal, o quiero que siga, y si no, pues tal vez vamos a esperar un nuevo periodo para que pueda hacerlo. Cuando es, en el caso de Europa, decimos que está bien, y entonces le llamamos líderes, hay un liderazgo, vale la pena la continuidad, incluso en el caso de Guayaquil. Hemos dicho que se mantenga la continuidad. Los guayaquileños han votado por Jaime Nebot durante 4 periodos. ¿Y por qué sí vale para Jaime Nebot y no vale para cualquier otro candidato? Porque no estamos hablando de Rafael Correa. Para cualquier otro candidato, para cualquier otra... Bueno, es que ahí había alguna diferencia, ¿no? En el caso del presidente, con la relación que tiene con el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, justamente es el mensaje que tienen, o el temor de la oposición de que todo esto se lo maneje desde el aparato estatal. Los alcaldes y los prefectos, ellos no manejan el Consejo Nacional Electoral, tampoco, o no tienen ese contacto. Nosotros tampoco manejamos el Consejo Nacional Electoral, y no hay ni una siquiera en estos 8 años y medio de gobierno duda de algún observador internacional o del pueblo ecuatoriano de que se hayan hecho alguna trampa electoral, para que digamos eso. O sea, no es cierto. Estamos utilizando los argumentos que no tienen realmente fundamento. No hay alguien que pueda decir, a mí me estafaron, no me, digamos, en esta alcaldía se me robaron la alcaldía, votó el pueblo por mí y no me dieron esos votos, me los invalidaron. Esto no es cierto. Ricardo, bien, ahora, el tema del consenso, y te lo planteo de esta manera porque realmente la intención es ya no seguir escuchando, y ojalá que nunca más se repita, que 120 indígenas están heridos y 130 policías y militares están heridos. Es decir, de parte y parte, ¿no? Yo he visto tomas de televisión en donde hay indígenas con los dedos mochados y los dientes caídos. Es decir, puede ser uno y uno, un policía y un ecuatoriano civil. Ojalá que esto se pueda evitar. Entonces, en el consenso, creo que el gran enemigo, y creemos todos que es el tema de la pobreza, el subempleo que está más del 50% en Ecuador, el empleo que no permite todavía a los jóvenes que salen de las universidades que tengan un empleo por lo menos de 40 horas semanales, que tengan un salario. Y esto ha pasado ya con los 8 años y medio del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es el límite o cuál sería el punto de toque cuando diga el gobierno y la oposición
uno de los dos a ceder actitudes o los dos ceder actitudes para dialogar, Ricardo? Washington, tal vez merezca hacer una pequeña precisión sobre los términos que ha señalado, con todo respeto. En primer lugar, el gobierno y la oposición. ¿Quién es la oposición? Nosotros gobernamos para el pueblo ecuatoriano, no gobernamos para la oposición, para el pueblo ecuatoriano. Estamos preocupados por su nivel de vida, no por la satisfacción o porque nos apruebe un pequeño grupo de personas que hacen la oposición política. Pero los marchantes no han sido pequeños grupos. Ya vamos, yo voy a conversarlo voy a comentarte brevemente sobre eso. En primer lugar, a veces se ponen las cosas así como que uno es blanco, el otro es negro, o aquí son 100, aquí son 100, por favor pónganse de acuerdo. Recuerda, Washington, por favor, y recordemos los radio oyentes, ¿qué pasó en esa movilización indígena? Comenzó el 2 de agosto y llegó el 12 de agosto a Quito. ¿Hubo algún problema importante en la movilización? Ninguno. Hubo gente en el camino que sí les dijo a los marchantes, no estamos de acuerdo con ustedes, y algunos que le dijeron, estamos de acuerdo con ustedes. Nadie los tocó. Es más, tenían una protección policial tremendamente amplia, lo que revela que en este país la democracia es una democracia fuerte, es una democracia que respeta a los demás. Pero en el momento en que comienzan los problemas, no es cuando los indígenas caminan hacia Quito, sino cuando en Quito una banda de violentistas que están siempre vinculados con el extinto MPD, se integra a esa marcha y se genera la violencia. Pero recordemos los 10 días anteriores, ni un problema, ni una bomba lacrimógena, ni una dificultad, ni un palo, porque tengo que reconocerlo, los indígenas que marcharon en ese camino, aunque en una parte le hicieron en carro, pero bueno, eso ya son detalles, no usaron la violencia. Mientras no se use la violencia, hay absoluto respeto para la expresión de las diferencias que fueran. Pero en Quito, yo no podría decir que, primero, que no es que hay 120 heridos de los indígenas, no es cierto. Bueno, hay informes, hemos entrevistado a los representantes de derechos humanos que han hecho estas hay personas detenidas. Sí, algo así como 60 o 70. Bueno, pero heridos hablan de 130. No, de 120. Yo quisiera saberlos, en primer lugar. En segundo lugar, hay que preguntarse, ¿qué fue lo que pasó? ¿Alguien puede decir que la policía comenzó a reprimir a las personas que llegaron a Quito? Absolutamente no. Nosotros sí organizamos una participación, una concentración en el Palacio de Gobierno, teníamos la obligación de hacerlo para demostrar el respaldo al presidente de la República, pero jamás una contramanifestación, jamás, ni a nadie se le ocurrió decir, vamos a ver a los marchantes para hacerles problemas, nunca. Estuvimos tranquilamente en el Palacio de Gobierno, y algunos grupos violentistas comenzaron a golpear salvajemente a la policía, sin ninguna razón, porque los policías no son responsables de nada. Golpearlos salvajemente, sacaban las alcantarillas de las calles, rompían los bancos del patrimonio histórico de Quito, rompían esas piedras delante de los medios de comunicación, las tiraban al piso para quebrarlas porque eran muy grandes y tirárselas a la policía. Eso digamos, cuando hablamos objetivamente tendríamos que decir, se produjo una violencia de un pequeño grupo porque los quiteños no fueron a hacer esa violencia, un pequeño grupo de gente del ex-MPD que ingresó a esa marcha y comenzó a utilizar la violencia, y entonces y de todas maneras nosotros veíamos a la policía, te digo con preocupación, que en un gesto de exagerada prudencia aguantaban todo eso. Les tiraban bombas, no me acuerdo cómo se llaman, pero se las tiraban a ellos. ¿Y cuántos heridos? El primer día hubo algo así como 60 heridos de la policía. Y la policía seguía aguantando eso como una clara demostración, tal vez exagerada, de que hay que respetar las movilizaciones. Pero no se puede aceptar, Washington, que se use la violencia como se ha utilizado en este país. Y después decir... Por eso la pregunta, ¿cuál es el límite? No, pero espérame, y después decir, bueno, es que hay tantos heridos de ellos y tantos heridos de nosotros, como decir, ellos metieron 3 goles y ustedes metieron 3 goles. No, es que los
la violencia no se puede aceptar como una forma de hacer política. El llamado no debe ser al gobierno, que yo sí te voy a... No a las dos partes, a los violentos, Washington. Bueno, a los violentos. Pero los violentos, no, nosotros vamos a dialogar. Y nosotros los hemos invitado a ellos que plantearon que tienen diferencia con las enmiendas, que dialoguen. Han dicho, no vamos a dialogar. Nosotros vamos a usar la violencia. No se puede usar la violencia y sí vamos al diálogo. Lo hemos dicho reiteradamente. Pero no es que las dos partes tienen que ceder, entonces ustedes tienen que dialogar para que los otros no les peguen. No, ellos no pueden, ese pequeño grupo de ciudadanos, porque no son, si tú le preguntas a la mayoría de los ecuatorianos, no están de acuerdo con que esto se haya hecho, y los quiteños no se integraron a la violencia, pueden ellos tal vez plantear la necesidad de discutir una serie de temas, pero no se integraron a la violencia. Lo que hay que llamar es a esos grupos violentistas a que no quieran volver al viejo pasado, en donde todas las cosas se resolvían sobre el chantaje y sobre la violencia. Y nosotros, desde el gobierno nacional, desde el proyecto político de la Revolución Ciudadana, hemos dicho y hemos hecho diálogo durante los 8 años y medio. Alguna gente, insisto, puede no estar contento con los resultados. Bueno, nosotros no trabajamos para poner contentos a algunos grupos de la oposición, sino para que el pueblo ecuatoriano viva mejor. Y eso es lo que nos interesa. Esa es nuestra medición de lo que debemos de seguir haciendo o no. De tal manera que volvemos a insistir con los sectores de la oposición, además, mucha gente de la CONAIE, mucha gente del FUT, con la que hemos hablado de manera reservada, porque alguna gente no quiere decirlo públicamente, nos dicen, nosotros sí queremos conversar. Lo que pasa es que de repente hay algunas presiones de algunos grupos en las asambleas que te dicen, vamos a la huelga, y si no vas a la huelga eres un cobarde, eres un traidor, eres un correísta. Y entonces a veces algunos dirigentes lamentablemente dicen, bueno, aquí vamos a eso. Pero no es el sentir del conjunto de la población. La gente quiere conversar. Esa es la información que ustedes tienen, pero que sí, el pueblo está apoyando al gobierno nacional, a la Revolución Ciudadana, y son solo los dirigentes, pequeños grupos y más aún algunos violentos que estarían atacando. Entonces la posición del gobierno es mantenerse en el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana, y en eso no se va a ceder. Y también el tema de las enmiendas constitucionales. O sea, mantenernos en el proyecto político, el proyecto que hemos planteado, Washington. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano votó por eso. No es porque nosotros somos tercos, o sea, también mantenerse en el proyecto por el que el pueblo votó. El pueblo votó esa es la posición. Por el proyecto de la Revolución Ciudadana. En ese proyecto vamos a dialogar todo lo que sea. Dentro del marco de la Revolución Ciudadana, como dijo el presidente. Y si la gente quiere discutir otras cosas, vamos a discutir otras cosas, pero no sobre la violencia, no sobre el chantaje, sino sobre el diálogo. Bien, queda ahí planteado el tema, como dijo el presidente de la República en Carondelet. O sea, el diálogo sobre el marco de la Revolución Ciudadana, los principios y valores. O sea, eso no se va a discutir, los fundamentos, por decir así, de la Revolución Ciudadana. Pero claro, los fundamentos por los que algunos están en desacuerdo. Por los que el pueblo votó, o sea, claro. Y en eso, bueno, pues eso hay tantos detalles, tantos temas sobre los que podemos seguir conversando. Siempre hay espacio para el porque diálogo. Ellos dicen que apoyaron al gobierno porque lo creían de izquierda, el MPD, los indígenas, etcétera. Y dicen que hoy día ellos han visto que el gobierno es de derecha. Y resulta que el gobierno les dice a los indígenas que le hacen el juego a la derecha. Y la derecha está mirando a los de izquierda que se pelean entre ellos. Bueno, a ver, pero digamos las cosas con claridad. Yo, no olvides que fui durante 2 años ministro coordinador de la política y me tocó tratar con los distintos grupos políticos, entre ellos con el MPD. El MPD, claro, ya después de que ganamos las elecciones, dijeron que apoyaban al gobierno. ¿Por qué apoyaban al gobierno? Nosotros habíamos planteado y cumplimos una verdadera revolución educativa, que implicaba poner muchos más recursos, que hemos triplicado los recursos para el sector educativo, mejorar los salarios de los maestros, tener nuevas unidades educativas, etcétera, etcétera. Ellos felices hasta ahí. En el momento que tomamos la decisión de mejorar la calidad educativa, entonces ya el MPD dijo no. Porque dijimos, comencemos haciendo una evaluación. A evaluación, no estamos dispuestos a la evaluación. ¿Cómo mejoras la calidad si no haces evaluación? En cualquier lugar, en esta empresa, en una empresa, en una emisora radial. En el caso de MPD. ¿Y Alberto Acosta? Bueno, Alberto tuvo una diferencia con nosotros sustancial, porque lamentablemente él quería que
lo que había decidido el pueblo en la consulta popular, que el periodo para elaborar la Constitución, que se estableció, me parece que eran 6 meses, que podría extenderse fuera, para él poder quería extenderlo, los artículos. No podía extender en el tiempo, o sea, justamente en el ánimo de decir, bueno, tenemos que ser respetuosos de lo que nuestro pueblo nos manda. Tú no puedes por sí ante sí, porque Alberto decía, es que también hay algunos grupos en la Asamblea Nacional Constituyente que quieren alargar. Le decíamos, Alberto, si alargamos ese tiempo, ahorita te van a decir que no hay problema, alarguémoslo nomás, pero después la Constitución nace absolutamente ilegitimada, y esa fue nuestra discusión, una discusión entre amigos. No podemos alargar, no, es que hay que discutir. Bueno, pero él dice que el gobierno es neoliberal, inclusive ha llegado a mencionar. Ya, pero ya son locuras, o sea, decir que es neoliberal un gobierno que con la explotación petrolera, pero mira, la deuda externa, etcétera. Pero lo neoliberal no tiene que ver con la explotación petrolera ni con la deuda externa, sino con el hecho de que un gobierno deje hacer y deje pasar lo que sea en la sociedad y en la economía, o un gobierno que establezca, que asuma un rol como el que este gobierno. Si justamente nos acusan de lo contrario, de que controlamos todo, no sé cómo Alberto Acosta dice que es neoliberal, cuando lo que hacemos es establecer regulaciones necesarias para que la sociedad funcione mejor. Y ahora ya no hace cada quien lo que sea, sino que ahora hay normas, hay regulaciones y se cumple con la ley. Esta es la diferencia. Entonces, decirle al gobierno de Rafael Correa que es un gobierno neoliberal realmente es un atentado a la lógica. Bueno, son las posiciones. Ahora, más o menos para acercarnos a la conclusión de esta conversación, Ricardo, y agradecerte, y que la ciudadanía obviamente está tomando nota, ¿no? El impasse del doctor Alexis Mera con el arzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui. ¿Crees que exageró Alexis Mera cuando le dice insolente? Sabe que la insolencia es un atrevimiento y se le acerca inclusive al ignorante, ¿no? El insolente recadero, como que lleva mensajes de la derecha. Cuando el arzobispo ha trabajado, yo he vuelto a releer para redundar en esto. Cuando habla la crítica de que el diálogo al llegar a la calle se perdió la calidad de diálogo, y está criticando a unos y a otros, y él en ese sentido no se ha ido en contra del gobierno necesariamente. Pues pueden leer lo que dijo, porque yo no sé si dijo que el diálogo cuando se fue a la calle se perdió. No, me parece haber escuchado que dijo no hay otra alternativa más que ir a las calles. No. Yo tengo aquí, no sé si lo tiene en el texto. Dice, es muy significativo que haya un buen número de ecuatorianos muy diferentes unos de otros que están pidiendo al gobierno una rectificaciones concretas, y en este sentido pienso yo que reducir el diálogo a una confrontación en las calles es definitivamente acabar con el diálogo. Entonces ahí está implícito en la primera parte de que hay pues un pedido de los opositores al gobierno de rectificaciones concretas, pero irse a la calle es perder justamente el diálogo. Está criticando a los que están protestando en la calle, es decir, a ambas partes. Yo había leído una cosa distinta, pero yo te puedo pasar todo respeto si lo que aquí lo estás leyendo ahora. Y en lo único que sí posiblemente hizo crítica al gobierno, y fue en esta radio, yo le pregunté, le insistí, ¿por dónde debe comenzar el diálogo? Si del hijo o del papá, es decir, del subalterno o del jefe, en este caso de los opositores al gobierno, y él dijo debe ser de la autoridad del gobierno. A ver, mira, yo quisiera en esta pregunta concreta, si me permites, no pronunciarme, porque no estoy en este momento en funciones de canciller. En este momento está Javier Lasso. Pero como católico, sigue siendo católico. Sí, pero quiero decirte, para mí es delicado hacerlo, porque se ha pronunciado el arzobispo de Guayaquil sobre un tema, no, como lo he señalado en la parte anterior a la entrevista. Él representa al Vaticano. El Vaticano es un estado como el estado francés, etcétera. Sí, pero también representa a Jesucristo. Sabemos que los sacerdotes son ministros de Jesucristo. Yo lo sé, pero quiero que me comprendas. Yo soy el canciller del Ecuador y en este momento no estoy en funciones de canciller. Por tanto, para mí es necesario, digamos, tengo que tener en este sentido prudencia, porque quien está ejerciendo la función de canciller es Javier Lasso, y estos temas son un tema diplomático. Normalmente los temas diplomáticos son muy delicados, hay que
manejarlo desde el punto de vista formal. El canciller debe de hacerlo. El canciller en funciones, que es Javier Lasso, ha presentado efectivamente, yo conozco el texto de la presentación de una nota hacia el Vaticano respecto a las declaraciones de Monseñor Arregui, pero ya sobre la manera en que se ha expresado Alexis Mera, yo quisiera evitar comentar sobre el tema, porque insisto, este es un tema diplomático y quisiera dejarlo en este momento en ese sentido. Yo en este momento no estoy en las funciones de canciller, por eso preferiría no contestar más allá de lo que ya ha sido señalado por algunos miembros del gobierno nacional. Pero en todo caso es parte de esto que se busca el diálogo, ¿no? Y ojalá que, en lo personal, yo aspiro a que se supere este entredicho entre las dos personas, porque también conocemos a Alexis Mera, inclusive fue parte, o ha sido parte de la Acción Cristiana y otras más. Entonces, en la parte de los católicos, acabo de leer un comunicado de los católicos laicos que están pidiendo rectificaciones. En fin, Ricardo Patiño, canciller de la República, en este rato en licencia, trabajando por los comités de defensa de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál sería la conclusión el día de hoy, el mensaje a la ciudadanía? A ver, mi deseo especialmente, y además el diálogo que tuvimos con el presidente hace algunas semanas atrás, fue ir a desarrollar estos diálogos que se están haciendo a nivel nacional, pero en los barrios. Trabajar respaldando el trabajo que hace el Movimiento País en los diálogos en los barrios, que han sido hechos ya centenares de ellos en cada uno de los rincones del país. Estamos buscando que esos diálogos se reproduzcan cada vez más y discutir dialogar sobre los temas que son más importantes para la ciudadanía. La ciudadanía, insisto, cuando le pregunta si está interesada en los temas de las enmiendas constitucionales, no está tan interesada. Si vas a lo profundo, digamos, a los barrios, a los sindicatos, etcétera, no le interesa tanto si hay enmiendas constitucionales, especialmente para el tema de la reelección. La gente dice, si yo quiero votar por Correa, voto por Correa. Si quiero votar por Nebot, voto por Nebot. Si quiero votar por Chato Castillo, voto por Chato Castillo. Y digamos, la gente no se hace problemas por eso. La gente sí tiene problemas por su situación personal y de su familia. Mira que hemos encontrado en un diálogo algo que yo no me esperaba: el problema de las drogas. Es un serio problema en las escuelas y en los colegios. Serio problema. Y en buena hora que estamos desarrollando el diálogo, porque nos permite conocer un asunto que nosotros desde el gobierno decíamos sí es un problema, el tema de las drogas, pero nos hemos encontrado que para mucha gente es de los más importantes problemas, porque la gente también se preocupa de la situación de su familia, pues, y eso nos pasa a todos nosotros. Y yo creo, por lo menos a mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes, pero tenemos algún familiar, algún amigo que se ha metido en ese terrible mundo de las drogas. Y nos hemos encontrado queriendo conversar sobre el tema de equidad y justicia, que la gente dice, mire, para mí el principal problema es el tema de las drogas en los colegios. Por favor, preocupémonos por eso. Y en buena hora que tenemos esas alertas. Y otro tipo de problemas también en el campo, problemas de las tierras, problemas de la comercialización agrícola. La gente insiste mucho en el campo el problema del crédito. No solamente el crédito oportuno. Lo más importante para la persona que necesita un crédito no es tanto que se lo den algún día, en el caso del cambio, especialmente poder pagarlo. Y que sí, claro, que haya mercados a quien venderle. Esos son los problemas de la gente, y esos problemas estamos discutiendo. La seguridad también, Ricardo. Es que mira, esto la prensa permanentemente sí ha denunciado. Lo que pasa que puede ser que los ministros correspondientes han mirado algo más global, como acabas de decir. Y ahora qué bien que estás en el contacto con la ciudadanía. Cuando hemos hablado que qué pena que esto del concepto y demás, y se puede llevar X cantidad de gramos, es irle abriendo la posibilidad a niños hasta de 12 años, ¿no?, que consuman. Y se ha dicho que no, que la prensa exagera, que la violencia también exagera, etcétera. Pero ahí está, me alegro que lo haya contado. O sea, ese es un problema que es importante, que es tergiversado por alguna gente, lamentablemente, tergiversado, te digo, incluso en los propios colegios, porque nos dicen, hemos hablado con mucha gente, muchas madres de familia nos dicen, vamos a reclamarle al rector o al profesor que un niño está llevando droga. Y dice, sí, pero es que puede llevar hasta 10 gramos y no hay nada que decirle. No, ¿cómo que no hay nada que decirle? Es prohibido, absolutamente prohibido, que un joven
que un menor pueda llevar droga consigo. No es que porque la ley se establece que no se puede meter preso a un adulto que esté consumiendo. Esto es otra cosa. Un adulto, si alguien encuentra a un adulto en la calle, incluso en la calle, consumiendo droga, no se lo criminaliza, no se lo mete preso, ¿ya? Pero si un menor tiene drogas en el colegio, aunque tenga 1 gramo, que tenga lo que sea, inmediatamente hay que ponerlo a la disposición de la policía encargada de los menores y de los niños y de los menores. Inmediatamente. No es que puede dejárselo nomás. Y como la ley dice que a un mayor no se lo puede meter preso por el consumo, a un niño se le puede permitir eso. Inmediatamente hay que solucionar eso. Y lamentablemente algunos rectores dicen, no hay problema, digamos, yo no puedo hacer nada. O incluso dicen, no puedo decirle nada al policía porque el policía me dice que no puede hacer nada. Sí, inmediatamente hay que poner esto en manos de la dirección. Sí, realmente hay casos, ¿no? Que se habla de los adultos que dicen que son consumidores, pero están cerca de los colegios y están comercializando. Por supuesto. Y este es el tema cuando viene el policía a capturar y dice, no, esto es para mi consumo. Entonces lo de las leyes, que no son perfectas, pues, por ser humanas en la práctica, ellos se abusan. Ricardo, si hay algo más que agregar para que la ciudadanía conozca. Bueno, sobre esto, insistirte, porque a mí me ha alertado mucho y me ha preocupado mucho. Te digo, a mí el tema de... yo he sido deportista toda mi vida y aunque alguna gente a veces no lo pueda creer, nunca en la vida ni siquiera me he acercado a un porrito de marihuana. Aunque entre alguna gente, digamos, que yo conocía, se consumía muy seguidamente. Pero para mí es uno de los temas más terribles que puede vivir una familia. A mí me ha tocado vivirla cerca con personas, amigas y familiares míos, y es lo más terrible que pueda suceder. Por eso yo voy a poner eso como un punto fundamental en las discusiones que tenemos que hacer en el gobierno, porque tenemos que tomar decisiones muy firmes para evitar que ese cáncer, porque es un cáncer terrible para la sociedad, el de la droga, pueda seguirse, digamos, sosteniendo. Hay que trabajar en contra de eso, pero también hay que trabajar para generar cada vez más equidad. La equidad y la justicia genera condiciones para la felicidad de los seres humanos. Y en eso hemos tenido muchas aportaciones. Y solamente mi invitación final, gracias por permitirme estas palabras finales, es a la ciudadanía para que se integre al diálogo sobre la sociedad o sobre cómo. Tú hablabas hace un momento, te escuchaba, los porqués y los cómo. ¿Cómo construir esa sociedad de justicia y de equidad? Y tratar de ponernos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, bueno, que en los planteamientos para las próximas campañas electorales haya diferentes alternativas y la gente votará libremente sobre la opción política que quiera. Y agradecerte finalmente por esta entrevista. He estado muy a gusto. Recordaba antes de entrar a la entrevista que habíamos conversado contigo mucho cuando estábamos nosotros en el Movimiento Jubileo 2000 sobre el tema de la deuda externa, a la que la atacamos inmediatamente y logramos un ahorro muy importante para nuestro pueblo. La idea hubiera sido que nos perdonaran toda la deuda externa de aquel entonces por el jubileo del año 2000. Ricardo, sí, es cierto, como economista sabes que hay otros temas que me hubiera gustado conversar, va a haber la oportunidad, pero como bien dices, es otra cartera, tú no manejas ahora la parte del Ministerio de Finanzas, pero la ciudadanía siempre está en la expectativa. También este problema de la apertura de mercados, el momento que trabajaste también en la Cancillería o vas a volver a trabajar, estuviste en el comercio exterior también manejándolo, porque la gente quiere igual, acabas de decir algo muy cierto, trabajo, quiere resolver su problema de pobreza, etcétera, y en eso hay mucho por hacer, y esperemos que algún día podamos arrimar los hombros todos los ecuatorianos en un gran consenso para trabajar en conjunto. Con mucho gusto, Washington, muchas gracias por la invitación. Sobre esos temas de la economía me gustaría también conversar, digamos, aunque no soy el ministro encargado de la cartera, pero estoy muy al tanto de lo que pasa con la economía en el país, este tema que se habla de la deuda china, todo eso. Encantado, si es posible hacer la próxima semana, cuando puedan ustedes. Va a haber la oportunidad. Cuando ustedes me inviten, yo con mucho gusto de estar acá. Ya pues, Ricardo, bueno, muchísimas gracias a todos acá por la invitación. Muy bien, gracias también. Vamos al corte comercial.